Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas, tardes, noches, no sé a qué hora ustedes dediquen un tiempo para escuchar esta reflexión, quizás cuando andan haciendo el quehacer. Lo importante es que se dejen seducir por la palabra de Dios, que vuelva a darnos vida, que nos prepare para la liturgia que celebramos los domingos, ¿verdad? Esta palabra de Dios es para el domingo 10 de agosto. Qué rápido pasa el tiempo. Así que hay que aprovecharlo. ¿Será que uno va haciéndose viejo? Ya no quisiera que pasara tanto el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Hay que vivir cada momento que Dios nos regala. Como han estado insistiendo los evangelios, sin afanarnos, sin preocuparnos en el qué comer, en el qué beber. Y hoy Jesús nos invita al compartir, al dar, al regresar, especialmente todo aquello que ha sido mal habido, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos cuide, que nos bendiga. Señor Jesús, tú nos invitas a confiar en ti. Tú nos invitas a compartir lo que generosamente nos regalas con la gente necesitada. Te pedimos que nos enseñes a darnos a nosotros, a dar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros valores, para que la gente no se sienta triste, para que la gente se sienta parte de tu comunidad. Te pedimos también que nos invites a estar vigilantes, atentos para cuidar nuestra casa, mi casa de mi cuerpo, mi casa de mi familia, la casa comunidad donde me congrego, la casa donde vivo, el mundo, la ciudad, para que nada lo pueda contaminar, para que no pueda entrar nada negativo que pueda destruir el amor que tú vienes a otorgarnos por tu misericordia. Te pedimos por toda la gente que esté experimentando momentos difíciles, momentos complicados por su salud o situaciones económicas complicadas. Te pedimos que tú muevas los corazones, nos muevas a ser generosos con la gente que no tiene nada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les comentaba, la reflexión está para el domingo 10 de agosto. Seguimos con el Evangelio de Lucas. Y da la impresión de como con la parábola que vamos a comenzar ahora a leer ahora y a comentar, como que de pronto estuviéramos ya en el año litúrgico, en el fin del año litúrgico, pero no, todavía faltan algunos meses. La palabra está tomada de Lucas 12, del 32 al 48. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha tenido a bien a darles el reino. Vendan sus bienes, den limosna, háganse talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Tengan ceñida bien la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes deben de estar como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirles apenas venga y llame. Dichosos los esclavos a quien el Señor al llegar les encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega al atardecer o a la entrada de la noche o de la madrugada y los encuentra así, dichoso ellos.
Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen va a venir el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola para nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el esclavo a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el esclavo piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y a emborracharse, llegará el amo de ese esclavo el día y a la hora que menos le espere y lo despedirá, condenándole a la pena de los que no son fieles. El esclavo que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra de Dios se haga vida. ¿Cómo estamos cuidando nuestra casa? Piensen ustedes. Bueno, hay como que cambia radicalmente de tema Lucas, ¿verdad? Primero comienza con la idea de no teman, pequeño rebaño. Y ese no teman parece ser que viene a ser el constante saludo o la carta de presentación del resucitado. Cada vez que se hace presente, lo primero que dice: no teman, yo estoy con ustedes. Y les da el saludo de la paz, les muestra las manos las marcas del crucificado, y del no temer se llena la comunidad en alegría. Y probablemente este sirva como el gancho para la idea del Señor que se va. Vamos a descubrir quién es ese el Señor que se va y que deja la casa encargada. Y cuando deja la casa encargada, pues hay muchas responsabilidades que hay que hacer. Entonces parece ser que este no temas también puede ser un género literario donde la gente se apodera el santo temor de Dios, el temor de Dios. Lucas es muy hábil para usar esta imagen. Cuando quiere conducir a su comunidad a que obedezcan, a que estén firmes en la fe de Cristo, utiliza el tema del temor. Tristemente también nosotros a veces que para tener a la gente, a veces con iglesias llenas, aunque la gente esté atemorizada, no es esta la finalidad del evangelio. El no temas es precisamente quitarle el miedo. Decirle a las personas: Dios está contigo. Por insignificante que tú parezcas, esta comunidad de Lucas que probablemente esté conviviendo dentro de las ciudades urbanas, dentro de ciudades que están bien organizadas, y el pequeño rebaño, el pequeño grupo de que ha creído en el resucitado, probablemente estén conformados con los migrantes que no se sienten que puedan caber dentro de la estructura de la gran ciudad. Y a este grupo que se siente vulnerable, que se siente con miedo, con temor, se recuerdan las palabras de Jesús: yo estoy contigo, yo estoy aquí de una manera
como el que sirve, como se va a manifestar ahorita. Y luego viene esta idea de el Padre que ha tenido a bien a darles el reino. Entonces es algo muy típico de Lucas, de decir el reino no es una realidad que va a venir cuando uno muera. No son las cosas buenas que le va a suceder a la gente que ha sufrido, se ha privado, ha vivido una vida de abnegación, de privación, y como recompensa Dios le va a dar el reino. Dios le va a dar un premio. El reino, el premio es Dios está contigo y esa es una realidad que va a transformar tu vida. Si tú eres una comunidad migrante que llegó a las grandes ciudades del imperio, imagínense Antioquía, Roma, Éfeso, Alejandría, lugares donde llegó el cristianismo muy temprano, y están siendo de alguna manera rechazados por los de la sinagoga, por la gente de la tradición de los judíos, por sus parientes, por sus primos, por los de la casa, que también viene muy enseguida después el evangelio de las divisiones que se fomentan, ¿verdad? En torno a la casa, al cuidado, en torno a la religión. Si están siendo expulsados, ahora tienen que tener la certeza de que la vida de ustedes está en la mano de Dios. Y si Dios les ha dado el reino, alégrense. Y luego viene también con otra bienaventuranza que va a repetir en el transcurso del Evangelio, con el esclavo que hace todo. Porque dentro de este pequeño grupo, entonces estamos hablando de gente que no tiene honor, de gente que no tiene ningún privilegio, de gente que no tiene un estatus económico, de gente que vive al margen, o más bien son los descartados de la sociedad. El cristianismo comenzó en la inmensa mayoría por todos los descartados, los marginados de la sociedad, que se sintieron transformados por una manera diferente de descubrir a Dios. Y yo creo que aquí también el Evangelio nos podría invitar a descubrir la presencia de Dios en medio de lo simple, en medio del ordinario, especialmente las personas que no tenemos mucho poder, que nos sentimos que no cabemos, que no somos bienvenidos, los migrantes que están dispersos por el mundo, que no sienten que la sociedad los apoya. A ellos tendríamos que recordarles que Dios está cuidando. A ellos tendríamos que cuidarles y enseñarles que su vida es sagrada, que no hay nada que temer, que el Padre, el verdadero Padre, aquí también probablemente esté una teología que va en contra del Padre de la patria, ¿verdad? Del Padre de los poderosos, del Padre de los romanos. Ellos se creían que el emperador era el Padre. Por eso no hay que llamarle a ningún ser humano Padre. Pero la crítica es: no le des tu fidelidad al falso padre de la patria, al del imperio. El Padre Celestial, tú tienes solamente ese Padre y ese Padre cuida de ti. Y ese Padre no se comporta como los otros padres. Acuérdense la oración anterior, ¿no? El domingo anterior. El Padre que provee, el que cuida, el que bendice, el que perdona, el Padre nuestro. Entonces va con esta misma idea. Y ese Padre es generoso porque no solamente sabe dar cosas buenas, ahora también te da el reino para que vivas una vida digna, plena, con posibilidades. Y aquí tendríamos que volver a cuestionar qué significa tener una vida plena. La gente dice: es que yo soy pro vida, como que decir nosotros somos pro vida, y como que en su mente hay otros que no son pro vida, y esos son los malos. Y yo tendría que invitarles a cuestionar: a ver, ¿qué entiendes por vida? Sí, somos pro vida, pero por una vida para toda la gente, con posibilidades.
Y así como se defiende la vida del recién nacido o el que todavía no nace, hay que defender la vida digna del migrante. Por eso hay que tener una responsabilidad también en las vidas de los ancianos, en la vida de la gente que está en condiciones de cáncer. O sea, la vida no solamente es que la gente respire y camine, no, hay que tener un poquito de dignidad, de hacer una vida vivible, con posibilidades, tener acceso a lo seguro, tener una casa, no estar preocupado ni en la depresión porque a lo mejor viene la migra, las leyes de injustas que este presidente nos tiene con temor y con miedo y nos avientan a nuestro país. Yo la verdad es que a veces me pregunto cómo vive nuestra gente en ese temor. Y después viene esta enseñanza que también que es propia de Lucas. Es el dar limosna. Dar limosna porque Lucas está muy preocupado por la cuestión del dinero. Es muy probable que esta comunidad, su comunidad, les decía, esté en una situación urbana donde hay unos pocos ricos que se han convertido y esos ricos quieren seguir manteniendo el status quo, quieren seguir siguiendo por un lado a Cristo, pero no cambian, siguen explotando a los pobres, porque recuerden que la riqueza de uno va a ser la pobreza del otro. En el siglo I realmente era imposible hacerse rico por el trabajo y el trabajo y el trabajo. Casi cada acumulación de bienes era el llanto del que no tiene que comer, del que va a pedirle a su amigo que le preste unos panes porque le ha llegado alguien de improviso a la medianoche. Entonces, el acumular, el tener, muy probablemente esta comunidad esté siendo explotada. Y por eso Lucas va a invitar a la comunidad a regresarle. ¿Se acuerdan en los episodios de aquel joven que era rico, que buscaba la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes, regrésaselo a los pobres, que es a ellos a quien les corresponde, y tú ven y vas a tener el tesoro. Ven y sígueme. Pero primero hay que regresar. No debes permitir que nada se interponga en tu seguimiento a Cristo Jesús. Entonces, el dar limosna es un sentido, como se entiende, un sentido de solidaridad, no dar de lo que te sobra. No dar de lo que te sobra. Dar justamente de lo que hace falta. De lo que a lo mejor no te sobra. Pero tienes que confiar en el Dios que cuida, en el Dios que provee. Vendan sus posesiones, denlas como limosna. ¿A qué les va a recordar esto? Recuerden a la comunidad de Lucas. El ideal de la comunidad que se va a manifestar en la segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, de la segunda parte del Evangelio de Lucas, donde la comunidad tenía supuestamente un solo corazón, una sola alma, un solo espíritu, y nadie decía esto es mío, sino que todo lo compartían en común. Esto era muy típico de algunas organizaciones en la cultura grecorromana. Algunas asociaciones se agrupaban para tener un entierro digno. Esto era lo pobre, lo único que podía esperar el pobre era tener un entierro digno. Entonces hacían estas asociaciones donde todos los miembros a veces ponían dinero en común, hacían una comidita, compartían la comida, ponían el dinero y cuando un miembro se moría, de la bolsa común se sacaba. Este es un ideal muy bonito, pero muy bonito. Pero parece ser que fue muy difícil de ponerlo en práctica, aún en la primera comunidad, aún en la experiencia de Lucas, porque recuerden, te pone el caso del Bernabé, que era rico, que vendió el campo, que lo entregó y lo puso el dinero a los pies de los apóstoles. ¿A quién más?
siempre al pie de los apóstoles, ¿verdad? Bueno, y después te pone el caso de Zafira y Ananías, que vendieron un terreno y escondieron parte del terreno y lo demás se lo entregaron a los apóstoles. Y Pedro, fíjense lo que hace Pedro, primero comienza a interrogar a Ananías y ¡pum! Acaba muerto por haberle mentido al Espíritu. Quien le miente a Pedro es mentirle al Espíritu. Y después viene Zafira, que nada sabe y apenas dice sí, las únicas palabras de la mujer que dice y sus últimas, ¿no? La castigó el autor matándola. El sí y pum, también se la llevan porque engañaron al Espíritu. ¿Qué quiere decir estas historias, estas leyendas? Que el ideal a compartir, a tener todo, a dar limosna, y buscar el tesoro donde no se acerquen los ladrones ni la polilla los echa a perder, eso cuesta mucho. En el domingo anterior Jesús no se quiso meter a dividir las haciendas, a dividir la herencia, porque la herencia está maldita. La gente que está obsesionada con la herencia es capaz de matar, de robar. Y Jesús vuelve otra vez a dar enseñanza acerca del verdadero sentido del tesoro. La maldad de todo ser humano, siempre parece ser que es el dinero. Así lo decía la primera carta a Timoteo, allá por el capítulo 6. El dinero es el origen de todos los males. Entonces, y esta historia de buscar dinero, de buscar el tesoro en el cielo, donde no se acerquen ladrones ni la polilla los echa a perder, parece ser que era la invitación a todos los seguidores de Jesús. Y se va encontrando esta versión también en el Evangelio de Mateo, también en el Evangelio, de Lucas, por supuesto. Parece ser que viene de la fuente Q. Y también encontramos este mismo dicho en el Evangelio copto de Tomás, donde se le hace Tomás también lo pone junto con la parábola del traficante en perlas. Fíjense lo que dice Tomás. Lo mismo deben hacer ustedes. Busquen tesoros que no puedan estropearse, sino que permanezcan intactos, a donde no se acerquen polillas para destruirlos, ni gusanos que puedan echarlos a perder. Entonces, parece ser que esta enseñanza circulaba en la comunidad porque era importante de decir cuál debe de ser nuestra actitud ante la riqueza. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo a sus seguidores? ¿Que vivan debajo del puente, debajo del árbol? No. Jesús propone una radicalidad con respecto a las posesiones materiales. Y al mismo tiempo les está invitando a los discípulos a tener una actitud generosa, porque se tienen que mover con el Dios que provee, el Dios que cuida, el Dios que no va a dejar a la comunidad a que se muera de hambre, sino que necesita la comunidad entender que su riqueza no radica en lo que tienen, en lo que van cargando, sino en los valores de ir descubriendo al Dios que cuida, al Dios que bendice. Entonces vuelve otra vez con esta idea para decirles, ustedes no pueden estarse preocupando por conservar, por cuidar dinero o por amasar, aumentar el caudal, porque de lo contrario han cambiado de fidelidad y ya no están sirviendo al Padre bueno, al Padre que provee, al Padre que da pan, al Padre que bendice, al Padre que perdona, al Padre que sabe dar cosas buenas. Cambiaron de fidelidad. Si su preocupación es el dinero, entonces ojo, mucho ojo, porque entonces su fidelidad ya no está
puesta en el Padre Dios, sino en Mamona. Recuerden la divinidad, la divinidad Mamona, que era quien supuestamente bendecía y protegía, y la gente le rendía culto a la diosa dinero. Porque donde está el tesoro, allí está también tu corazón. Esta máxima o este refrán, este dicho, se puede encontrar también en los escritores, de la época, por ejemplo, en Sexto Empírico, en Epicteto, en varios autores de la época del evangelista Lucas. Donde está el tesoro, allí está tu corazón. Si tú tienes como tesoro lo material, tu corazón está ocupado. Pero si tú tienes como tesoro la enseñanza de Cristo, la fe puesta en Dios que provee, entonces puedes seguir adelante. No es que Jesús quiera que la gente viva en la miseria. Lo que Jesús no quiere es que la gente cambie de fidelidad. La gente tiene y puede vivir dignamente, tener su casa, pero nunca el dinero puede ocupar el lugar que le corresponde a Cristo Jesús. Entonces no se preocupen los ricos que me están escuchando, los que tienen esas casas increíbles o que tienen esa cuenta del banco gorda y que a veces dicen: yo no puedo dar ninguna ayuda ni al IBICLA porque no tengo nada. Y de pronto los ves que sí tuvieron para irse a Grecia, se fueron a Europa, van para allá, vienen para acá. Pero está bien, no se preocupen. No se preocupen. Lo más importante es que no hagan de su dinero otro Dios. Y no necesitas tú ser rico. Fíjense, este es el gran peligro. No se necesita tener mucho dinero, tener muchas cosas para darle tu fidelidad a la mamona. A veces puedes tener muy poquito y ese poquito puede quitarte el sueño. Lo que aquí el Evangelio quiere decirte es que tu corazón esté libre de ataduras para poder amar. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Cuéntame, escribe por ahí. Manda un saludo para decir: mi tesoro está aquí y aquí le doy mi vida, aquí le doy mi entrega y aquí me mantengo firme. No importa qué, yo estoy con mi tesoro, que es la palabra, que es Cristo Jesús, el que me alimenta, el que me ayuda, el que me conforta, el que me dice: no tengas miedo, tu vida está en mis manos, yo voy a cuidar de ti, confía, no te va a faltar el que comer, el que vestir, no te va a faltar una casa digna. Esto es el tener fe, el ir caminando con las enseñanzas de Jesús. Y después de esto, fíjense lo que pasa. Jesús presenta la parábola, una parábola muy complicada, muy revolucionaria, porque fíjense cómo comienza. Tengan puesto el delantal y la lámpara encendida. Y luego cambia totalmente el género. De la máxima de los proverbios, de la sabiduría popular, se pasa prácticamente a un lenguaje apocalíptico. El estar puesto con el delantal, recuerde que la gente, las túnicas se tenían que ceñir. La gente se tenía que ceñir y esa era la finalidad de decir: estoy listo para el trabajo. Pero en cambio, si está la túnica holgada, es como cuando ustedes andan en la casa, ¿verdad? Que a veces andamos todos así, informales. Pero cuando está la gente con la túnica puesta, con el delantal puesto y la lámpara encendida, ya desde ahí te anuncia: ok, algo va a pedirnos Jesús en el cuidado de la casa, en el cuidado de la vida, en el cuidado de la familia. Entonces cambia al lenguaje apocalíptico y les presenta
¿Cómo funciona la casa? Y este es un retrato de la casa del siglo primero, donde la gente a veces se iba. Los ricos son los que se van, la gente pobre no se va. La gente pobre ni casa tenían. Los esclavos eran los que estaban allí. Recuerden que estas sociedades están jerárquicamente bien organizadas. Cada quien sabe el lugar que le corresponde dentro de la casa. Y mientras hay gente que está destinada para mandar, porque hoy se habla de latigazos, se habla de azotes, se habla de esclavos, se habla de amo, se habla de mesa, se habla de comida. Mientras hay gente destinada para ser amo, para tener casas, para viajar, pues ese era el mundo reducido de unos tres. La inmensa mayoría era esclava. Y como esclava tenía que estar siempre atenta, vigilando. Y hay muchísima literatura en cuestión de la esclavitud en el siglo primero. Y desde aquí también nos da una idea cuál sería la actitud de las primeras comunidades en torno a la esclavitud. Dice la gente que el 80% de la población era esclava. Entonces el tema y la esclavitud funcionaba diferente a como le entendemos o como le entendíamos aquí con los esclavos que trajeron de la madre África, ¿verdad? Para deshumanizarlos por el color de la piel. La esclavitud en el siglo I estaba bien organizada, era una institución y nadie decía absolutamente nada. Esto era como ellos organizaban su mundo. Sería muy bueno un tema acerca de la esclavitud en el siglo I, ¿verdad? Para poder entender toda la parábola, todo lo que está detrás de esta imagen del esclavo. Y lo que hace el amo, que casi que es increíble, no se pueden imaginar. Decía por ejemplo, Aristóteles, que en la casa hay herramientas que respiran y hay otras herramientas que no respiran. Las herramientas de la casa que respiran se refería a los esclavos. Era una herramienta más de trabajo. Incluso los términos con que se refiere al esclavo, aparte del término doulos, que ese es el término que comúnmente se utiliza para los esclavos, había otro que estaba relacionado con la basura, con el látigo. El esclavo estaba hecho para el látigo. El cuerpo del esclavo estaba hecho para estar en la basura. Y alguna de las inscripciones que se han encontrado también es que el esclavo estaba destinado a la cruz. A la cruz. Y desde aquí nos tendría que ayudar a pensar en aquel himno litúrgico de Cristo que siendo de condición divina no hizo alarde a su categoría de Dios, que tomó la forma de esclavo. Ya eso es muchísimo, muy provocativo. No tomó la forma del emperador, no tomó la forma del rey o la fórmula de un patricio, la forma de un esclavo, un descartado. Y otra vez vuelve a tomar la fórmula del esclavo. Vean, va a venir otra vez Cristo con esta misma imagen. Entonces todo está en torno a cómo cuidar la casa. ¿Cómo estás cuidando tú, hermano, hermana, tu casa? ¿Cuáles crees tú que son las responsabilidades primordiales que no deben o que no debes de descuidar en el cuidado de la casa? Escríbeme una lista, por favor. 2, 4, 5 cualidades de decir, yo cuido mi casa y estas son la manera en que la cuido. La cuido primeramente creando una familia saludable, no gritos, no violencia. Me esfuerzo porque mi casa viva de acuerdo a estos valores, a estos principios. ¿Qué es lo importante que hace que una casa esté bien cuidada? Y entonces en el Evangelio aparece esta figura del amo, que es del Señor que se va a la casa, del amo que se va a la casa, a una fiesta, se va a la fiesta. Parece ser que esta fiesta
la maneja con el sentido de la boda. Y en esta fiesta, boda, entonces parece ser que trae a la memoria las bodas escatológicas, donde va a volver otra vez a reunirse el Dios como esposo y la comunidad como esposa, ¿verdad? El sentido probablemente vaya por ahí. Fíjense que Mateo sustituye estos versículos del amo que se va a la boda y que tarda en llegar, lo sustituye por la parábola de las vírgenes. 5 de ellas eran precavidas y las 5 otras eran descuidadas. 5 que llevan aceite extra, símbolo de la vida, símbolo de la luz, símbolo de la unión con el esposo, y las otras que no, que viven la vida pues como la vivía o como la quería vivir el del hombre de la parábola del domingo anterior. Vida, date a la buena vida, porque ya tienes vino, ya tienes esto, ya tienes lo otro. Bueno, pero parece ser que el tema es el mismo: estar preparados, estar atentos, porque no sabemos ni la hora ni el día. Esto es lo que menos debe importarle. En el lenguaje apocalíptico, lo que menos importa es a qué hora o en qué día o en qué condición venga. La certeza es entonces de cuidar la casa sabiendo de que en cualquier momento Dios nos llama a cuentas. Dios nos pide que le entreguemos el balance de la casa. A ver, ¿cómo me has cuidado a mis hermanitos los más pequeñitos? ¿Has velado por su inocencia? ¿Cómo has cuidado a esta comunidad que te encargué? ¿La has instruido? ¿Le has enseñado los valores del reino? ¿O le has metido miedo? ¿Cómo están cuidando esta casa? Entonces viene toda esta idea del esclavo que está fiel y solícito, preparado para abrirle en cuanto llegue. Y bueno, acuérdense que estamos en el sentido escatológico, sentido apocalíptico. Y de pronto, cuando llegue, llame a la puerta. Lo que dice: les aseguro que será él que se ponga el delantal y les haga ponerse a la mesa y les vaya sirviendo uno a uno. Esto es impensable. Esto no era posible desde la experiencia de las reglas del siglo I. Un amo que de pronto quiera tratar al esclavo como si fuera humano, pues era pedirle mucho. Los derechos humanos todavía no nacían, o como nosotros entendemos los derechos humanos. ¿Qué es lo que está tratando probablemente Lucas de decirnos? Si lo vemos con la óptica desde los estudios de la antropología cultural, estas enseñanzas serían verdaderamente revolucionarias porque estarían cuestionando la institución de la esclavitud. Y aquí también podríamos entender cuál sería la actitud de Cristo o de los seguidores de Jesús ante el tema de la esclavitud. ¿La cuestionarían? Da la impresión de que, a pesar de que no hay ningún escrito donde se diga la esclavitud es del demonio, la esclavitud se tiene que abolir, pero textos como estos, pasajes como estos, da la impresión de que en la mente de los seguidores de Jesús sí creen que es posible vivir relaciones diferentes. Pablo, que escribe anteriormente a Lucas, también lo cree. ¿Cómo entender el pasaje de Gálatas, de que en Cristo Jesús ya no hay distinción entre esclavo y libre? Es muy, pero muy probable que si el mensaje que se predicó llegaba a la casa y el pater familias, el padre de la casa se convertía a la nueva religión, todos los que estaban bajo su casa se convertían a la nueva religión del Padre. Porque recuerden que la casa no solamente agrupaba
a la esposa, al hijo o a los parientes. También agrupaba a los esclavos. También agrupaba a los protegidos. También agrupaba probablemente si había algún artista y el dueño de la casa tenía bastante pecunia, bastante dinero, podría patrocinarlo y también él vivía dentro de la casa. Entonces, si Pablo o si los seguidores de Jesús convirtían o les predicaban el mensaje a una persona que fuera solventemente o económicamente, que estuviera bien, y se convertía al cristianismo, es probable que todos los de la casa se convertían al cristianismo. Adoptaban siempre la religión del pater familias. Recuerden que estamos hablando de casas jerárquicas, donde en la pirámide, en la cúspide, está la figura del pater familias, el padre que ve, controla, domina todo lo que está en la casa. Y si ese padre se convierte, entonces todos los demás se convierten, no porque quieran, sino porque se les impone la religión. Hay muchos episodios en las cartas de Pablo donde Pablo convierte a todos los de su casa. Me viene el ejemplo de Lidia. Lidia. Ay, acá tengo una amiguita que conocí acá en esta ciudad de Bellingham, que se llama Lidia, y le estaba contando la historia de Lidia, porque dice que no le gustaba su nombre, o que sí le gustaba su nombre, no recuerdo. Entonces, Lidia, la comerciante en púrpura, Lidia que aparece en la ciudad de Filipo, se convierte y todos los de su casa. Así hay muchos ejemplos donde Pablo convierte a todos los de la casa. Entonces, por eso es que Pablo después va a decir, a ver, muy bien, ya todos son hermanos, ahora todos creen en Cristo Jesús, que siendo de condición divina no hizo alarde de la categoría de Dios. Todo muy bonito en la teoría, porque en la práctica el esclavo seguía siendo esclavo y el pater familia seguía siendo el amo. Y el pater familia se seguía reuniendo con otros amos y se seguían reuniendo supuestamente a comer la cena del Señor, y los pobres seguían siendo explotados, seguían siendo esclavizados. Entonces no cambió absolutamente para ellos, pero también parece ser que algunos esclavos tomaron muy en serio las enseñanzas de Pablo y de Cristo, y que dijeron, si Pablo vino y nos enseñó que delante de Cristo Jesús ya no hay distinción entre esclavos y libres, entonces en la casa tienen que mejorar las relaciones. Y probablemente comenzaron estas luchas. Y un ejemplo claro es la carta a Filemón. Lean la carta a Filemón, que es una carta solamente de un capítulo. Es una carta preciosísima, donde tenemos la historia de Onésimo, un esclavo que se escapa, no sabemos si se escapó de la casa de Filemón y llega con Pablo. Y bueno, ahí es cuando estudiemos las cartas de Pablo en algún momento con este sentido de temas sociales. Yo daba un curso antes sobre Pablo, por ejemplo, y las mujeres, Pablo y los esclavos, Pablo y la homosexualidad, Pablo y la ecología. Bueno, da la impresión que la carta a Filemón presenta las dificultades, por un lado, que la comunidad tuvo que resolver. Es cierto que ahora todos son cristianos, todo el mundo cree, pero dentro de la casa todavía sigue habiendo amos y sigue habiendo esclavos. Y es probable que algunos amos probablemente les dieron la libertad, como era costumbre, ¿verdad? Probablemente movidos por las exhortaciones de Pablo, les darían la libertad a algunos esclavos. Y es muy probable que algunos esclavos también aprendieron a ver a sus amos con respeto. Por eso vienen los códigos domésticos, ¿verdad? Es muy probable entonces que los esclavos estén reclamando un derecho dentro de la mesa. Y por eso estas palabras de Jesús, dichosos esos criados y el amo a su llegada, los encuentre en vela, fíjense, les aseguro que será él, el amo, el que se ponga el delantal.
Esto recuerda a Jesús también allá. Ahora entienden por qué Pedro se resiste a que le laven los pies, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13. El amo se quita el manto, se quita su dignidad de rey, de creador, de Dios, y se pone al servicio de la humanidad a lavar pies. Y luego lo va a sentar a la mesa y le va a ir sirviendo uno a uno. Esto prácticamente fue muy provocativo. Hermanos, hermanas, se me fue el tiempo y no me alcanzó a reflexionar el resto de la parábola. Vean, cuando uno se mete con esas hermenéuticas, con esta lista, con esta visión, entonces puede entender que probablemente de verdad, el mensaje de los evangelios, las cartas de Pablo, fueron provocativas. Y muy probablemente a toda la gente que vivía en la opresión de la esclavitud, el mensaje de Cristo, el mensaje de Pablo, los empoderó para decir no delante de Dios. Esas categorías de hombre, de mujer, de esclavo, de libre, de judío, de no judío. Y ahora pónganle todas las categorías que ustedes quieran, de ser legal, de ser ilegal, de ser gay, de no ser gay. Todo eso queda, de ser casado, de no ser casado, delante de Cristo. Si tú estás firme, sirviendo, construyendo el reino, esas categorías quedan anuladas por algo que se llama reino de los cielos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atienden las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.